Amigos, y siguiendo en confabulaciones, miren, voy a presentar a una persona que es de esa gente solidaria que hay en República Dominicana, que cuando tú tocas su puerta, pues necesitas lo que sea. Esa persona trata de resolver. Es un diseñador de primerísimo nivel y lleva, pues, ya tiene varios años de experiencia en las cuestiones de la moda. Yo he querido invitarlo para que, con criterio, hablemos del tema de la moda. Leonel Lirio. Muchísimas gracias, don Alfonso. Feliz Mira cómo yo hago cuando... El tremendo juez de la tremenda corte va a presentar un tremendo caso. Oye, Leonel, te he invitado para hablar de la moda, porque la gente quiere saber cómo es que se establece es la moda de usar corbatines, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Quién decide eso? Eso entra dentro de lo que son las tendencias. Las tendencias tienen mucho que ver con el mercadeo. Tú sabes que hay una cosa muy importante y es que la moda, aunque se le atribuye a lo banal, a lo puramente superfluo, no es así. No. Sino, una vez te dije que recuerdas de que, por ejemplo, en el caso de María Antonieta, mucha gente recuerda más sus lazos, sus pelucas y sus cosas, que aquel proceso de transición, de revelación del pueblo que la llevó a la guillotina. Sí. Entonces la moda siempre ha estado ligada de una u otra forma con la historia y la evolución de los pueblos. Pero existe la parte que se llama el mercadeo. El mercadeo, y sobre todo con estos tiempos globalizados, va tomando, y en la era digital, mucho más visión porque hay que vender el producto terminado. Entonces eso es lo que permite. Hay una superproducción determinada de materiales, entiéndase en el caso de oro. Entonces no es por casualidad que se pone de moda el oro amarillo. Hay una superproducción y hay que venderla. Hay que venderla. Exactamente. Y entonces dicen, bueno, vamos a sacar corbatines. Se dicta lo que se llaman las tendencias. Claro. Yo pertenezco a un grupo muy bueno que hay aquí. Es un grupo internacional, pero nosotros estamos afiliados. Existe una filial dominicana que preside la diseñadora Magali Tiburcio, que se llama Fashion Group. A través de esa institución nosotros recibimos todo lo que se va a poner de moda por un año de anticipación. Ya. Tú sabes, por ejemplo, ya lo que va a pasar en el 2014. En el 2014, exactamente, lo que va a venir, colores, si es lo étnico, si es lo tribal, que son dos elementos completamente diferentes. Sí. Si los colores van a ser cítricos, si van a ser neón, si van a ser pasteles, si van a ser los tonos fuertes, si hay una vuelta, una tendencia a los tonos profundos de la tierra, algo va a venir. Claro. Usted está viendo que en este momento se avecinan cambios drásticos en políticas, en el mundo hay amenaza de guerra, hay amenaza de confrontaciones, de eso. Todo, ahora me estoy pareciendo un astrólogo, pero todo eso tiene que ver con la moda porque va cambiando. Los cambios económicos también se reflejan de una u otra forma. ¿Crees que, por ejemplo, el color verde se pueda poner de moda? Está de moda, dicho sea de paso. Está de moda. En las tres tendencias, el que tú tienes de fondo, el que tiene tu logo, que es el verde jade, el verde profundo, el verde esmeralda, es uno de los tonos trending top de la temporada. Hubo un verde ñuñuñu. Sería verde musgo, verde limón o verde neón. O verde ñuñuñu, le llamo yo. Bueno, eso sería en cubano. Lo vi en los premios soberanos. Limón. El que tenía, por ejemplo, Maciel Taveras era un verde lima, que era muy bonito, que tiene mucho que ver como un sorbete de limón. También recuérdate que nosotros no tenemos estaciones marcadas, pero se intensifica de una u otra forma y se reflejan los cambios que hay en el mundo. ¿Esto es un verano eterno? Sí, un eterno verano en donde las celebraciones marcan y dictan las pautas. Por eso el diseñador dominicano tiene que prepararse con triple alternativa. Tiene que tener materiales que hablen de una visión globalizada. Una moda que hable de una visión globalizada también es universal. Y sobre todo mantenerse actual y al día, y para eso están las tendencias, para ayudarte. Siempre hay algo que te va a definir. Por ejemplo, a Chanel nadie le puede eliminar el uso de la tela de Nick, del punto determinado, y esa textura que la distingue, y el corte, y el estilo de hacer las cosas. Pero entonces Karl Lagerfeld, que es el que maneja la casa actualmente, tiene que ir evolucionando hacia una cliente más joven. Entonces, de ahí tú ves que la casa Valentino, por ejemplo, Valentino se retira con 80 años y 50 y tantos de carreras, pero entonces trae la casa, contratan dos diseñadores jóvenes.
Esos diseñadores que hacen una moda para una mujer que puede lucir una matrona, pero es una niña de 15 años, de 18, de 20, para que las millonarias que van del vestido del prom o de la graduación, las millonarias que van a ocasiones especiales sean las que consuman. Atraer clientela joven es un reto muy grande para las casas también. Todo tiene estrategia. ¿Cuál ha sido tu mayor reto como diseñador de moda? Sostenerme y mantenerme y que en el país crean en mí. O sea, yo creo que uno de mis grandes méritos, y lo digo humildemente, es hacer que el oficio de diseñador se ponga de moda en este país. Yo creo que hay una historia que contar. O sea, cuando yo comencé, en los años, yo soy diseñador de los 90, por eso no me gusta que me digan ochentero, porque no lo soy. Yo soy de los 90, el diseñador de los 80 era Jorge Diep y Esteban Martínez. ¿Tú quieres decir Jorge Diep es mayorcito que tú? No, no tiene que ver con él es mayor que yo y más grande y también mejor, porque él es una persona que viene con una trayectoria grandísima. A mí Carmen Salinas, en México, la actriz. Él es amigo de Origel. Dámele saludo a Jorge Diep desde aquí. Ellos son muy amigos, él es amigo de Carmen Salinas, de Origel, porque Jorge vivió más de 20 años en México. Sí, en México. Y conoce todo ese, al dedillo. De hecho, llega aquí a trabajar en los años 80 y yo le presento a mi mejor amigo, que era Marcio Peña, y Marcio había egresado conmigo de la universidad, de la carrera de licenciatura en Artes Plásticas y Bellas Artes, de la UAS, que es de donde yo soy egresado. Ellos se conocen y forman el binomio más importante que ha tenido la moda dominicana. Y tú, por ejemplo, para comenzar en el mundo de la moda, ¿tú te iniciaste como qué? Como estilista. Lo que ahora le llaman estilista. ¿Cómo así? Bueno, pero yo era el que recogía, vamos a suponer, yo era el asistente de vestuario de Charitín, de Cecilia y de todas las estrellas famosas de este país. Entonces, si en una tienda me iban a prestar la ropa, tú eres el que iba y la buscaba, la escogía, llevaba 4, yo les recomendaba la que se iba a poner mejor, ya yo conocía el estilo de cada una de ellas, lo que se ponían y lo que no se iban a poner, y yo lo llevaba. Ese consistía en mi trabajo, buscar los zapatos que se iba a poner Cecilia, buscar lo que Charitín iba a usar en la noche en el programa, buscar lo que iba a usar cuando eran producciones que no había vestuario diseñado, pues se buscaba. Pero yo también tenía la capacidad para hacer la ropa si la tienda no la tenía. ¿Quién ha sido la persona más difícil que tú has vestido? La más difícil, pero la más disciplinada y la que más me enseñó y la que yo más he querido, Charitín Goico. Charitín. Sí. Por supuesto, porque fue una escuela para mí, porque yo crecí siendo sus niños fans. Y cuando tuve la oportunidad de trabajar con ella, que conocí el ser humano de adentro, entonces ya lo descubrí, o sea, cuál era la magia de ella. Tú, ¿cuáles son los materiales que tú usas con más asiduidad, que te gusta más trabajarlos, que son más maleables para ti, más dúctiles? A mí me gustan aquellos materiales que te permitan transformar, ocultar cosas y que te permitan crear efectos dobles. Me gusta mucho el sistema de crear una piel sobre la otra. De que la tela se convierta en una segunda piel. Entonces por eso me lo permite el encaje, por ejemplo, en el caso de... Y jugar con superposiciones. Me gusta mucho el concepto geométrico, pero también me gusta mucho el diseño orgánico. O sea, todo lo que me permite transformar, que la pieza se convierta en un elemento original, que es el gran reto que nosotros tenemos en un país donde no se fabrica tela. O sea, aquí no se fabrican texturas. Por ejemplo, cuando yo me hago esta camisa, yo tengo yo le bordo el bolsillo y tiene otra pieza detrás que también es parte de lo que hace que mi camisa sea una pieza original. ¿Tú te ayudas de la música, por ejemplo, para crear? Yo soy más de la lectura. A mí me encanta la lectura. Yo he inventado cosas y leyendo Las Mil y una Noche, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí. Qué bien. De Cherezade, de la historia y de aquí. Yo soy mucho... El traje de Amelia Vega, de hecho, es una Alfonsina invertida. O sea, una mujer que se metió en el mar, pero no a ahogar las amarguras, sino a sacar los tesoros a la inversa y a mostrarle al mundo porque somos el secreto mejor guardado del Caribe. Y antiguamente, cuando yo conocí a don Pedro Mir, que fue mi profesor, hay un país en el mundo, también fue fuente de inspiración para mí en muchas cosas. ¿Lees poesía? Sí, la leo, pero no soy romántico. Yo soy una persona muy realista, muy práctico, pero la leo, pero me encanta Lorca, y me encantaba Neruda también. O sea, yo he visto bastante y de la gente contemporánea. O sea, ¿quieres decir con esto que es necesario que el diseñador de moda sea una persona culta? Debe de serlo, yo pienso que sí. El reto es doble. Tiene que serlo, o sea, porque tú tienes que estar al tanto, informado, saber responder a emociones, saber responder a transiciones y a cambios, y sobre todo a la historia del arte, no se te puede olvidar. Una última pregunta aquí entre tú y yo.
cuál es el color que va a estar de moda en el 2014. Es que tú te adelantaste, lo dijiste, el verde. Ah. Señores, esto ha sido Con Criterio, con Leonel Lirio y un servidor en Confabulaciones. Muchísimas gracias. Gracias.